Yo entré siendo un científico y salí siendo un hombre de empresa. Me cambió como persona. Buenas y santas, vamos a dar inicio a un ciclo de charlas con líderes ejecutivos a quienes en general entrevistamos a puertas cerradas, y hoy particularmente tengo el privilegio de estar con un líder que para mí ha sido un gran referente en mi vida, no solo desde lo profesional, sino desde lo personal, que es mi padre. Y tengo la suerte de poder entrevistarlo en vida, así que bienvenido, Pa. Qué contenta que estoy de tenerte acá. ¿Cómo estamos? Okay, muy bien. ¿Bien? Un placer. Bueno, a ver, para los que no lo conocen, él es Manuel Sacerdote, para sus nietos Manolo, para mí, mi papá. Y si tuviera que decir como los grandes titulares del LinkedIn, diría que es ingeniero electrónico, después hizo un MBA en Harvard, fue presidente de un banco desde los 29, 30 años en Argentina, cosa que no es nada sencilla, y después se dedicó al mundo de las inversiones. Pero como a mí me divierte ir mucho más allá de lo formal, lo que más me divierte entender primero y que me cuentes es, si tuvieras que elegir algo de tu historia que no entra en tu currículum, ¿qué me dirías, no? Mi historia fue un poco particular porque, bueno, hice todos esos estudios que vos mencionaste, pero después pasó algo muy especial, que vino la guerrilla. Y a mí me tocó ir a rescatar a un secuestrado, el gerente de la sucursal Rosario. Me nombraron el líder del grupo, que fue a negociar con los terroristas la liberación de ese señor, que era una responsabilidad enorme. Y fue muy tenso, duró varios días, y después fue tan tenso que cuando terminó, lo liberaron, volví a Buenos Aires y por un día entero no pude hablar. Tu mamá me pedía que le contara y no podía hablar. Wow. Bueno, recién a las 24 horas pude contarlo, de tanta tensión que tenía. Yo volví al hotel a la noche, 3 días duró esto, y miraba bajo la cama y adentro del placar a ver si no había un terrorista escondido en el cuarto. Y bueno, yo eso hice a los 28 años. 28 años tenías cuando hiciste eso. Sí, fue muy tenso. Bueno, pero eso después me valió que cuando, a raíz del terrorismo, los americanos se fueron de la Argentina, me nombraron a mí el sucesor. Por esto, yo era la única persona en el banco que tenía una formación americana y que entendía perfectamente cómo se manejaban empresas en Estados Unidos. Ok, y ahí tenías 29. 29. A mí me interesa ir como a tu niñez, ¿no? Hace poco salió un libro que no lo leí todavía, pero me encantó el título, que se llama Madres de, donde entrevistan a madres de grandes líderes de distintas disciplinas, Marcos Galperín, Ginóbili, o sea, Del Potro, distintos, y donde les preguntan a ellas qué veían en esos niños que en algún punto pronosticaban un líder. Entonces yo no la tengo a tu madre acá, no la tengo a Mima acá, pero ¿qué había en ese niño que pronosticaba un potencial líder a futuro, no? Era un tipo muy rebelde. O sea, mi mamá me trataba de controlar continuamente. No es que era rebelde por ser rebelde, pero yo no aceptaba instrucciones que me parecían arbitrarias. Mi mamá tenía un esquema para manejarnos a nosotros los chicos, que había armado una escalerita. Entonces, si uno se portaba bien, iba subiendo la escalerita. Y cuando llegaba arriba de la escalerita había un premio. Entonces yo siempre jugaba a bajar en la escalerita. Ah, no lo puedo creer. Porque no quería que me controlaran de ninguna manera. A mí me metieron en el liceo militar para domarme. Para domarte. Mi papá me lo dijo. Era porque no me podían controlar en casa. Entonces me pusieron en el liceo militar pensando que ahí... ¿Y te domaron? Sí, ahí si no hacías lo que había que hacer. Pero el liceo militar no era arbitrario. Era muy controlado, pero siempre cosas que tenían sentido para la vida del liceo militar. Ahora, si uno hacía las cosas mal, estaba castigado, no salía el fin de semana. Pero yo estuve castigado 2 veces en todos los 5 años que estuve. Ahora, el liceo te dio disciplina, con lo cual entre la rebeldía y la disciplina se puede ver como que esa combinación puede haber ayudado a tu liderazgo, ¿no? Mucha disciplina. Estudiaste ingeniería electrónica. Sí, pero me apasionó. ¿Te apasionó? Sí. Yo tuve grandes pasiones en mi vida. La facultad de ingeniería, para mí, yo era el tipo más feliz del mundo. O sea, ¿la volverías a estudiar? No, todos los días. Mirá. O sea, a mí me apasionaba tanto la ingeniería electrónica porque era una ingeniería donde era todo razonamiento. Le pedí a mi papá que me regalara para Navidad un libro de electromagnetismo. Yo me dediqué a estudiar ese libro. Tuve por dedicarme a la física. O sea, en vez de a las empresas. ¿Y en ese momento por qué dijiste no? No, y lo tuve clarísimo que no, porque en ese momento yo sabía que para hacer física en serio tenía que irme a Estados Unidos a vivir. Cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos, a Harvard en el año 66, me comunicaba por carta. Con mi mamá escribía una carta por semana, pero siempre contestaba la carta de 2 semanas atrás. Claro. No había teléfono, no había nada. La carrera de ingeniería electrónica fue una gran pasión. Vivía con el corazón latiendo.
En algún momento dijiste, no, mi mundo va por el mundo de las empresas. Y dijiste, me quiero ir a hacer un MBA afuera. Cuando en ese momento, 1966, nadie hacía un MBA afuera. Entiendo que sos el tercero de Harvard argentino. Entonces digo, ¿qué es lo que te movió a querer hacer un MBA afuera, no? Fue una cosa muy curiosa, porque también me gustaba mucho la parte de administración de empresas. Yo me di cuenta que no me iba a dedicar ni a la ingeniería, me gustaba estudiarla, pero no quería para nada trabajar en eso. Me quería dedicar a manejar una empresa. Y me di cuenta que no sabía nada de eso. Entonces fui a la Facultad de Ciencias Económicas en Argentina, de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, y fui ahí y le digo, dígame, si yo vengo acá, yo estoy recibiendo de ingeniero electrónico, ¿qué materias me darían por aprobada para estudiar contador? Yo lo único que sabía que existía esa carrera, porque no había administración de empresas en ese momento. Y entonces me dice, bueno, le podemos dar una matemática. Yo digo, tiene que haber algo mejor que esto. Entonces no sé cómo fue que alguien me dijo que por qué no iba a la biblioteca Lincoln a averiguar. Y ahí me guiaron, me mostraron que había este programa de máster de 2 años. Entonces yo terminé en un máster porque me rechazaron en la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires. Por ahí empecé a buscar becas y qué sé yo, porque no tenía plata para pagármelo, y conseguí becas y bueno, y fui. Impresionante. Bueno, viste que te conté que hace poco hicimos un evento en Talenters donde convocamos a más de 150, 200 argentinos que hicieron su MBA afuera y que volvieron y que apostaron al país y volvieron. Como esos hay muchos más, obviamente, ¿no? Entonces, me interesa por ahí que vos de tu experiencia digas el Manuel que fue y el Manuel que volvió. O sea, porque siempre te escucho, si querés, muy pro del MBA en lo que fue tu vida. ¿Y por qué? ¿Por qué te cambió tanto? Bueno, te cuento porque es algo muy interesante. Así como me apasionó la facultad de ingeniería, Harvard me gustó, pero no me apasionó. Pero cuando yo me estaba recibiendo, porque el método de Harvard es prácticamente todo con el método de casos. Entonces, cuando yo me estaba recibiendo, digo, pues ¿yo qué aprendí acá? Y no me di cuenta que no podía listar nada que había aprendido, pero yo digo, pero yo no sé lo que aprendí, pero yo soy una persona diferente. Yo era un empresario cuando salí de ahí. O sea, yo era una persona que sabía bien cómo manejar una empresa. ¿Te sentías listo para? Me sentía perfectamente listo. ¡Wow! No sé lo que he aprendido, pero yo he cambiado como persona. Era otra persona. Yo entré siendo un científico, por lo que te conté, y salí siendo un hombre de empresa. Mirá. Me cambió como persona. Enseguida dijiste, quiero volver a Argentina. Porque esto de volver... No tenía ninguna duda que quería volver. Ah, no tenías ninguna duda. Ninguna duda. Yo quería trabajar en Argentina. En Harvard, como en todas las universidades buenas de Estados Unidos, las empresas iban a entrevistar, en aquella época, creo que esto sigue todavía, a buscar candidatos para trabajar ahí. Entonces yo me entrevisté con empresas diciéndole que para mí yo iba a trabajar para volver a la Argentina. Me iba a estar 4 meses en Detroit de entrenamiento y después iba a volver a la Argentina. Yo entré a Chrysler pensando que trabajaba en finanzas. Cuando volví a Argentina me di cuenta que estaba trabajando en autos. A mí no me interesaban ni medio los autos. Entonces me di cuenta de que yo iba a estar ahí, pero un tiempo. Y yo había trabajado en el verano, entre año y año, en el Banco Boston. Okay. Que me habían ofrecido un trabajo de verano para venir a hacer un estudio en Buenos Aires. Entonces yo estudié el negocio del leasing, que en Argentina no se conocía. Y terminé en 2 meses del estudio de leasing y entregué el informe. Cuando yo estaba en Chrysler, decidieron que querían implementar en la financiera el negocio de leasing y me vinieron a buscar a Chrysler, a ofrecerme un trabajo. Entonces yo fui al banco, con el presidente del banco me quería entrevistar, era un americano joven que en ese momento. Cuando llegué me senté en un sillón, en un salón de espera que había ahí, y yo llegué ahí y dije, yo en este lugar me siento bien. Sí, yo me acuerdo perfecto de eso. Dijiste, yo acá quiero trabajar. No, dije, yo acá me siento bárbaro. Claro. Y te sentiste bárbaro 30 años. Fui el tipo más feliz de la vida. ¡Wow! Yo iba todos los días al banco saltando en una pata. Increíble. Era el tipo más feliz cuando entraba. Fue otra pasión de 30 años. Así como fue la Facultad de Ingeniería. Hoy en día no existen casi carreras de 30 años, ¿no? Es increíble. No existe. No, eso, es increíble. Eso fue algo muy especial, porque lo que pasaba en ese momento, reportaba a Estados Unidos, pero en ese momento las comunicaciones eran por carta. Y el resto me tenía que manejar solo. Y el banco en pesos ganaba plata, pero en dólares perdía un montón. Entonces yo me dediqué un año entero a buscar una manera de dar vuelta a ese balance. Y lo pude hacer, logré negociar con el gobierno que me vendiera unos bonos ajustables por inflación. Negocié con Guido Di Tella, me acuerdo, que me llevó un montón de meses. Como el banco andaba bien, del banco no me ocupaba mucho. Compramos estos bonos ajustables por inflación y terminamos ganando $8 millones en ese momento, que hoy es como $100 millones.
Claro, entonces desde muy chico le hiciste ganar mucha plata al banco, entonces ya Y de eso... ahí no me ya- molestaron nunca más. Yo manejé el banco como si fuera mío. ¿Y con 29 años te sentías listo? O sea, Totalmente, no Totalmente tenía ninguna listo. duda. Yo me dediqué a estudiar economía los fines de semana, porque me di cuenta de que si no entendía economía, no podía manejar bien el banco. Y estudié durante meses economía monetaria. Entonces, con las crisis que había cada tanto una crisis enorme, en 2 crisis por año me hacía el balance del año. está clarísimo. A ver, hablaste de los cimbronazos de Argentina, ¿no? Liderar en Argentina y claramente no haber sido fácil y debes haber vivido 1000 momentos como muy límites. ¿Cómo hacías para liderar en esos momentos límites que fueron muchos? Yo era vicepresidente de la Asociación de Bancos. El presidente de la Asociación de Bancos fue Eduardo Casani, que tuvo que renunciar por un problema de Banco de Galicia. Y yo me quedé presidente en el momento que todos los bancos eran perseguidos porque habían hecho el corralito y la gente culpaba a los banqueros. Caminaba por la calle, la gente por ahí desde el auto me insultaba. Un día me pasó que digo, voy a ir al cine a despejarme un poco. Me puse en la cola a sacar las entradas, vino una persona de la primera parte de la fila, vino y me vino a insultar a la fila. Ahora, yo dormí como un bebé todas las noches de mi vida. ¿Y a qué lo atribuís? O sea, Que yo no era culpable de nada. Ok, O sea, no, te sentías en paz. yo sabía clarísimo que era un problema de gobierno, que culpaba a los banqueros para sacarse el problema de encima. Pero yo no me sentía culpable de nada. En un momento dado nos hicieron un juicio, un juez que no entendía nada de nada, vino a uno de los bancos con toda la plata que había en el tesoro, dijo, esto es mucho menos que todos los depósitos que hay, acá hay una estafa. No podíamos salir del país, que te digo que es una sensación muy desagradable no poder salir del país. Bueno, yo seguí durmiendo. Seguiste durmiendo, perfecto. Y en un momento pensé que podía ir preso. Entonces dije, bueno, si voy a ir preso, empecé a separar libros, a poner libros aparte que quería que me llevaran a la prisión si iba preso. Ahora, pero seguí durmiendo bien igual toda la noche. Impresionante. Impresionante. ¿Te sentiste alguna vez solo como líder? Viste que a veces se habla de la soledad del dueño, de la soledad del líder. ¿Te sentiste solo en algún momento? No. Siempre tuve un gran equipo en el banco. El equipo más grande lo hice con Carlos Adamo, que era el número 2 del banco, y manejamos el banco entre los dos prácticamente, y nos entendimos toda la vida extraordinariamente bien. Trabajamos juntos cerca de 20 años, nunca tuvimos un sí o un no. O sea, a veces discrepábamos en lo que había que hacer, entonces lo discutíamos, y a veces Carlos me convencía de cambiar de opinión y otras veces no. Pero nunca tuvimos un sí o un no en 20 años. Una dupla que funcionó impresionante. Nunca, y hoy seguimos íntimos amigos. Bueno, con lo cual eso ayudó a que no te sientas solo. O sea, estabas muy bien acompañado. Estaba muy acompañado por él. Y el equipo que tenía era muy bueno. Una cualidad que tuve fue, todo esto lo digo porque eso es heredado, esto no es ningún mérito, fue en dones que recibí. Yo siempre agradezco a Dios todos los dones que me dio. Entonces lo puedo decir porque no es mérito mío. Pero siempre tuve una gran habilidad de saber qué persona era buena para qué cosa. A quién había que poner en el puesto y a quién en ese puesto no andaba y había que ponerlo en otro puesto. Ahora vamos a ir a hablar de un poquito del tema de liderazgo, pero lo último que te quiero preguntar relacionado a esto es si sentiste que pagaste un precio por el éxito o algún costo por el éxito en tu carrera o por haber sido presidente tan joven. ¿Sentís que esto tuvo algún coste? Sí, yo pagué un precio. A mí no me costó, pero a tu mamá le costó, porque cuando yo me hice cargo del banco, la vida mía estaba amenazada. Yo nunca tuve ninguna duda. Yo siempre quise ser número 1 de una empresa. Me di cuenta que ese era el negocio que a mí más me gustaba. Para mí, manejar un banco es el trabajo más divertido que uno puede tener. Siempre me acuerdo de la biografía de David Rockefeller. David Rockefeller manejó el Chase Manhattan Bank. Y él escribió en su biografía, en un momento le ofrecieron ser secretario del Tesoro, que es ministro de Economía en Estados Unidos. Y él no aceptó. Y él dice en la biografía, dice, no, porque manejar un banco es mucho más divertido que ser ministro de Economía. ¿Y te sentías muy identificado? Pero era todos los problemas económicos y financieros del país pasan por el escritorio del presidente de un banco. Todos. Genial. Porque el banco tiene dos facetas. Una que es el área de créditos. Entonces uno ve a través de la revisión de los créditos cómo le va a cada empresa importante del país. Después almuerza con todos estos ejecutivos todo el tiempo. Sabe qué pasa en cada sector de la economía. Y segundo, hay un área que los bancos están siempre en contacto con el gobierno por políticas monetarias que lo consultan. El escritorio de presidente de un banco es el lugar más divertido del planeta. Bueno, claramente hay una pasión ahí fuerte. Hablaste de que tenés un don y que lo supiste usar de
elegir muy bien tu gente, ¿no? Pero si tuviéramos que hablar de liderazgo, ¿no? El mundo es muy cambiante y por ahí los atributos de liderazgo que se necesitaban hace 20 años atrás, hoy pasan a ser otros y hay otros que continúan, ¿no? Pero va a haber atributos que sean fundamentales a lo largo de los años y que en 30 años escuchemos esto y digamos, estos siguen vigentes. ¿Cuáles son para vos esos que realmente a vos te sumaron un montón, te sirvieron y que para vos son clave? Muy importante para el líder es saber qué es lo importante en ese momento y qué dirección tiene que tener la empresa. Y eso yo siempre lo tuve muy claro. A mí la dirección que había que tomar, lo importante que había que hacer, lo tuve clarísimo. Te conté un poco recién que durante 20 años a mí me sirvió más saber economía monetaria que todo lo que había aprendido en Harvard para manejar una empresa. En el año 90, cuando vino Menem y vino la convertibilidad, yo me di cuenta que el mundo era otro. Así como había manejado 20 años el banco como si fuera una Crisscraft, donde uno tenía que doblar a toda velocidad iba para allá y salir para el otro lado en un segundo. Y ahí, en los años 90, todo lo que aprendí en Harvard me sirvió todo. Y la economía nada. Mira. O nada, casi. Porque la economía era muy estable. Manejé el banco de una manera 20 años y de otra manera completamente distinta, pero siempre tuve muy claro qué era lo importante y qué era lo no importante. Y le dediqué siempre tema a lo importante y me ocupaba de lo no importante. Había montones de temas de detalles que había que manejar todo el día, pero sabiendo clarísimo de qué tema no me tenía que desviar. Ok. Y al Manuel de 25 años que recién salía de la facultad o se casaba, decía afuera, ¿qué le dirías hoy? Hablale a ese Manuel, ¿no? Alguna vez me hicieron la misma pregunta. Estás acertado en lo que estás haciendo. Porque irme a estudiar a Estados Unidos era un científico. Y yo quería ser un dirigente empresario. Y tenía que aprender eso. O sea que necesitaba salir de la ciencia y dedicarme al mundo empresario. Tenía que aprender. Pero lo disfrutaste también. O sea, ¿o no? ¿O el estudio en Harvard no lo disfruté, porque la presión de 3 casos por día, que están hechos para que uno no pueda completarlos. Están hechos para meterte la presión que tenés en las empresas. ¿Eso no lo disfrutaste? No lo disfruté, pero me sirvió un montón. Me cambió, como te conté recién, me cambió como persona. Yo no era, de científico no tenía nada. Ok. Va, un poco para cerrar, te voy a hacer un ping-pong. Te voy a tirar una palabra y vos me tenés que decir qué te genera. Así como lo primero que te salga, pero me interesa un poco ir al lado B. Siempre hablo un poco del lado B de los ejecutivos y es la parte que más me divierte. Tu gran pasión. Bueno, mi gran pasión, mi familia. Ya te digo, la Facultad de Ingeniería fue una gran pasión. Después el banco fue una enorme pasión también. Y hoy en día que me dedico a estudiar los mercados financieros, es otra pasión. Yo desde el punto de vista del trabajo tuve la suerte de tener 3 pasiones. Ok, sos un hombre de pasiones. Bien. Un punto de inflexión en tu vida. Cuando fui a estudiar a Estados Unidos. Bien. Tu obsesión. Hablo en presente, ¿eh? Tu obsesión hoy, pues seguramente tuviste muchas obsesiones. Tu obsesión. Y mi obsesión es hacer las cosas bien. Ok. Y ser justo. Okay. Mi obsesión es siempre ser justo. ¿Algo que sientas que tengas que mejorar? La parte física fue siempre un desastre. Siempre se puede seguir mejorando. ¿Alguien que admires o que haya sido como referente en tu vida profesional? Bueno, cuando yo estaba en la Facultad de Ingeniería, había un ingeniero que había sido famoso, que después terminó siendo rector de la universidad, que se llamaba Buti. Yo le tenía una enorme admiración. Había desarrollado técnicas para estudiar que eran famosas en el mundo. Y después se había dedicado a estudiar la teoría de relatividad de Einstein, de manera tal que había dado cursos de teoría de relatividad de Einstein a un montón de gente. Si esa persona hubiera sido más joven, por ahí me hubiera dedicado a seguirlo a él. Pero ya era un hombre muy grande, cuando yo lo conocí. Y si tuvieras que volver por 24 horas a un día de tu vida, ¿a qué día volverías? O tenés que decir a mi nacimiento, obviamente, pero si no fuera ese, ¿a cuál? Iba a decir tu nacimiento. No estaba planeado. Porque nosotros tuvimos primero 2 varones y a mí me está encantado de como fuera mujer. Dicen que saltó al techo y es alto, así que en 2 minutos llegó. Y por último, si tuvieras que agradecer a alguien o a un par de personas que fueron realmente clave a lo largo de tu carrera, ¿a quién agradecerías? El primer jefe que yo tuve en el Banco Boston era Jeffrey Morby. Era un tipo extraordinario, extraordinariamente inteligente. Era una persona de una imaginación enorme. Yo no soy un tipo demasiado imaginativo, pero él me llamaba siempre para que elaboráramos temas y al lado de él mi imaginación volaba. Okay. Y nunca me pasó ni antes ni después. Él tenía tal imaginación que me hacía brillar mi imaginación. Ok, o sea que te marcó. O sea, sí, me marcó. Te potenciaba. Me potenciaba un aspecto que yo solo no lo podía desarrollar bien. Ok.
Bueno, y ahora la pelota queda de mi lado, entonces como te dije que me gusta cerrar con los gracias, entonces creo que le estás agradeciendo a Morby, que no está más en esta vida, con lo cual, pero desde algún lado nos está escuchando seguro. Entonces a mí me gustaría agradecerte también por haber accedido tan fácil a esta entrevista, que para mí era tan importante, por todo lo que, si querés, me enseñaste a lo largo de la vida y me seguís enseñando, porque creo que día a día aprendo con vos. Así que nada, te agradezco un montón, porque para mí era muy importante tenerte acá, así que nada, Muchas gracias a vos.